Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Es el momento de recibir a nuestro invitado. Acá en el 98.7 nos ayuda a poner la mañana en camino el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Sea Portones. Míralo. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, Marcelo, buen día, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gustazo, muy buen día para todos. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos arriba de la mesa un manojo interesante de asuntos para abordar contigo en tu condición de secretario general del PIT-CNT, pero se impone, a propósito de lo ocurrido, de lo conocido en las últimas horas, esta agresión que recibió un trabajador rural, asunto sobre el cual el sindicato específico de los trabajadores rurales, la UNATRA, ya se ha manifestado y también lo ha hecho el PIT-CNT. Primeros comentarios, segundos, terceros, quintos comentarios al respecto. Bueno, realmente un sentimiento de desolación, porque es una aberración. Ayer en el secretariado de la Central de Sobrepique, el primer asunto que tratamos fue este, emitimos una resolución, tuvimos contactos a nivel del Ministerio de Trabajo para que se tomen todos los recaudos en su función, no de mediador en las relaciones laborales, sino en su función de policía del trabajo, de que se tomen todos los recaudos de controlar que se estén cumpliendo los elementos de la legislación laboral. Evidentemente que hay un hecho que ya marca que hay violaciones, porque si es efectivamente así, que el trabajador involucrado en este ataque grosero, condenable, repudiable desde todo punto de vista, trabajaba 14 horas diarias, tomamos medidas para que el Ministerio de Trabajo actúe, resolvimos cubrir al trabajador en los costos que siempre tiene cualquier proceso judicial para que él haga valer sus derechos en el plano no solamente laboral y civil, sino también en el plano penal, porque acá hay un delito. Uh-huh. Y bueno, y expresamos nuestra condena en forma contundente. De aquí, Alejandro, yo me voy a la mesa representativa del PIT-CNT, que es la dirección máxima de la central. Nosotros vamos a rendir cuentas como secretariado hoy en la mesa de las acciones que tomamos ayer, y seguramente la mesa haga suya la resolución del secretariado, que es también solventar los gastos que pudiere significarle a este trabajador todo un proceso que puede llegar a ser no solamente civil y laboral, sino también penal, ¿no? Hablaste precisamente de la instancia penal, y alguien podría decir, suponer, o incluso reclamar, o hasta, ¿por qué no?, reprochar a la Central de Trabajadores no la actitud de solidaridad, que cada vez que uno de los de uno es afectado, naturalmente a uno le despierta solidaridad. Pero también podría decirse, bueno, hermano, esta es una agresión espantosa que sufrió una persona, que además es trabajador, que está en la órbita penal, y por lo tanto la acción de su sindicato, su profesión, sus tareas con las que se gana la vida, no deberían jugar un rol subrayado en estos temas, y por lo tanto el sindicato, más allá del apoyo, en este caso pagando un abogado u otros menesteres, incluso manifestando la solidaridad, uno de los nuestros pasó un momento horrible, el sindicato en sí mismo no tendría por qué ir más allá. Discrepo totalmente. Tuve ayer alguna polémica en Twitter al respecto de eso, porque algunos decían, bueno, pero si esto ya está en la justicia, ¿a santo de qué el PIT-CNT, la UNATRA deben expresarse, digamos, no solamente en forma solidaria, sino haciendo valer los derechos del trabajador? Y bueno, pero es que ese es el rol del movimiento sindical. Obviamente que el trabajador individual tiene sus derechos y sus formas de defender, digamos, que no sea menoscabado. En la parte laboral, en la parte civil, y en la parte humana, porque aquí hay una violación a los derechos humanos del trabajador. Pero el rol del movimiento sindical, cada vez que se entera, digamos, de cualquier injusticia que haya con el último trabajador que recién empieza a trabajar en cualquier lugar del país, es efectivamente tomar las medidas para representar y para defender en el marco de la organización consciente de los trabajadores. A mí me parece que ese es un fundamento
Es como si alguien dijera, bueno, como tenemos derecho al trabajo formal y hay que hacer los aportes en el BPS, como tenemos derecho a la ley de 8 horas, digamos, el movimiento sindical no tiene razón de ser, porque el trabajador individual de por sí ya tiene las herramientas para hacer cumplir sus derechos. No. Tras de esta concepción, podríamos decir, liberal, en donde de alguna manera se considera que la sociedad es la suma de individuos con derechos y obligaciones, nosotros decimos, no, hay una organización colectiva, el rol del movimiento sindical es representar los derechos, ¿no? ¿Ustedes creen que este acontecimiento le pasa a la persona, al trabajador, al peón rural, por ser trabajador rural, por ser peón rural? Yo creo que en el ambiente rural hay un acceso tardío a los derechos. Para mí, lo mejor de la legislación laboral, lo más importante, lo central, en definitiva, es de muy reciente resolución, en el periodo de los gobiernos del Frente Amplio, del 2005 a la fecha. La gente nuestra tiene que recordar que, más allá de que existió una ley de Consejo de Salarios que se aprobó en gobiernos legítimos en el año 43, para los trabajadores rurales el Consejo de Salario existe desde el 2005, en primer lugar. En segundo lugar, la reglamentación de las condiciones de seguridad, de salud en el trabajo es del 2008. Y el acceso claro a las 8 horas de trabajo es de muy reciente resolución. Entonces, por un lado, yo creo que en cierta medida hay un arrastre de relaciones de trabajo. Siempre la vida es mucho más compleja que cualquier caracterización, pero podríamos decir, en términos típicos, ideales, digamos, hay cierto arrastre cuasi feudal en el ambiente de trabajo rural y en particular en las estancias. Porque allí el trabajador cumple un conjunto de labores en condiciones de mucha dispersión. Es decir, no es la caña de azúcar, no es el citrus, no son la producción frutícola, hortícola, digamos, donde los trabajadores en zafra particularmente trabajan bastante masivamente, sino que es un trabajo que específicamente yo creo que tiene todo un conjunto de relaciones. Yo me acuerdo en la negociación que a mí el PCNT me encomendó apoyar a los asalariados rurales en el Consejo de Salario, y se discutía el apero, sí, elementos de la ropa de trabajo. Para un trabajador industrial es normal que si tú vas a trabajar, las herramientas, las condiciones de trabajo elementales, entre otras el uniforme, son a cargo de la empresa, digamos. Es parte de los costes básicos que tiene que cubrir una empresa para poder funcionar. Bueno, ahí estaba en discusión. Si el apero lo tenía que pagar el dueño de la estancia o tendría que ser a cargo del propio trabajador. Increíblemente, para mí, tal vez yo con mi cabeza urbana, digamos, los trabajadores fundamentaban de que lo tenía que pagar la empresa y las agremiaciones empresariales que allí estaban, especialmente la Asociación Rural, decía, no, pero eso no podemos nosotros, porque eso es a costa del trabajador. Entonces, me parece que este acceso tardío a los derechos también está hablando de algún sistema de relaciones que no es típicamente capitalista, digamos, que tiene otros componentes. En cierta medida yo creo que todavía sí, con todo lo que se ha modernizado el agro, ¿no? Y desde ese lugar a mí me parece que esta es una buena oportunidad para todos, la verdad, en su conjunto, como sociedad, nos hagamos algunas preguntas, ¿no? Porque, a ver, supongamos que este hombre, en el marco de la exigencia de sus derechos, yo recibo un salario por 8 horas y si trabajo más, me tienen que pagar más. A mí me da hasta cierta incomodidad de expresarlo verbalmente, porque es de tal obviedad, claro, ¿no? Que mientras lo estoy diciendo, me estoy preguntando, pero lo estaré diciendo bien, porque es demasiado obvio, ¿no? Claro. Bueno, pero en efecto, esa es aparentemente la situación. Ante reclamos, y hasta que no tengamos más información, yo no tengo ningún problema en ponerlos en condicional, ante reclamos que expresan ciertas, lo que el trabajador entendía, ciertas injusticias para con sus retribuciones y por ende sus derechos, estos no fueron bien avenidos al punto tal que recibió una
inadmisible agresión física, pero, a ver, el fútbol uruguayo se detuvo, que se entienda lo que quiero decir, ¿eh? El fútbol uruguayo se detuvo por una salvaje agresión en patota a un hombre. La fotografía del hombre estuvo en la tapa de los diarios y es Alain Delon si lo comparamos con la espalda de este hombre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es y un se acto... detuvo el sello de identidad más importante que tienen los uruguayos, que es el fútbol. Se detuvo. Y si me apurás, yo digo que estuvo bien. No estoy cuestionando aquello, por eso digo, no, entonces yo veo esa foto y yo digo, pero esto parece un maquillaje de una obra de Hollywood de tan impresionante. Aún así, Marcelo Abdala, podría darse esta situación. Mirá, el capataz es un tipo de tales y tales y tales características. El acontecimiento ese en realidad también estuvo sobredimensionado o explotó porque se coló tales y otras de otra raigambre, de otras condiciones. El patrón, ponele, de verdad, nada sabía de nada, está en otra, no tiene ningún vínculo. O incluso, mirá que lo digo sin picardía, era un mal patrón que de alguna manera ambientaba, pero nada en absoluto, ni por asomo, se puede suponer que esta situación represente otras, sean similares a otras, y es a una absoluta, increíble excepción a la regla, que hay que atacarla, ni hablar, pero que no representa ni un contexto, ni una historia, ni un más allá. Manejemos esa hipótesis. Bueno, ¿Puede darse esa hipótesis? Podría darse. Yo quedé sumamente preocupado en otro cuadro bien diferente, cuando una empresa arrocera de las más importantes del país prendió fuego hace unos meses un campamento de trabajadores que estaban organizando un conflicto. Escuché a Andrade decir... recordarlo, va. Ahí yo creo que también el norte del Río Negro a veces, y más cerca de la frontera, marca algunos comportamientos que son realmente diferentes para nosotros aquí en la capital o más en general en el medio urbano. En todo caso, Alejandro, para nosotros, sin desmedro de la normativa, repito, hay derechos individuales y formas de defender el derecho, pero desde un punto de vista colectivo, la única garantía que nosotros tenemos de que nuestros derechos se respeten es un mayor nivel, una mayor amplitud del nivel de organización independiente de los trabajadores. Porque desde una perspectiva laboral, la hipótesis que manejás lógicamente, no hay todavía elementos al respecto de esto. En la parte delictiva la justicia va a actuar. Bueno, ahí estaremos todos esperando a lo que diga la justicia. Pero desde un punto de vista laboral, inclusive el desconocimiento del patrón, si este fuera el caso, no lo exime de responsabilidad. Entendido, claro. Desde un punto de vista laboral, porque en definitiva el capataz es la autoridad de la empresa en el lugar de trabajo, digamos. Sí, suponete que en un supermercado el gerente o el encargado maltrate. El directorio no puede decir, yo no tenía nada que ver. El directorio, digamos, Claro. puede ni siquiera no tener el más mínimo conocimiento y hasta tener otros códigos, digamos, que muchas veces están institucionalizados en algunas empresas, pero desde un punto de vista laboral eso no exime a la patronal, ¿no? Yo entiendo que ahí hay una cuestión que es... Yo siempre lo miro desde un punto de vista crítico y autocrítico. Todavía nosotros tenemos un movimiento sindical demasiado urbano. Bueno, mira, algunas preguntas justamente... Yo siempre insisto, es más, está propuesto hoy en la mesa representativa, se llama Campaña Gerardo Cuesta, en homenaje al secretario general de la CNT, asesinado durante la dictadura, que todo el mes de septiembre es un mes de homenaje a Gerardo. Yo creo que hay que involucrar los sindicatos con más infraestructura, los más fuertes, todo un esfuerzo para ayudar a organizar a la UNATRA en mayor medida a los asalariados rurales, que no es una categoría sola, ¿no? Repito, de acuerdo a la producción, de acuerdo a la localidad, de acuerdo al tipo de trabajo, en realidad son diferentes esto que aparece como común de asalariado rural. Pero que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para fortalecer la organización, de modo no solamente de contemplar analíticamente qué es lo que sucede, sino de garantizar que estas cosas no sucedan, digamos. Justamente están llegando muchos mensajes a través del 099-894-987, WhatsApp o SMS.
Buen día. Ese acceso tardío de la información de los empleados rurales no es también responsabilidad, no es también responsable el sindicato, no es ahí donde deben estar. Gracias, Lu. Lo firma Lu. Bueno, más que el sindicato es el conjunto acá, ¿no? Mirá, yo tengo un mensaje que ayer estaba difundiéndose entre los metalúrgicos. Dice así, recientemente, mirá cuándo dijo esto. Recientemente hemos querido establecer el salario mínimo para los peones de estancia y hemos tenido la resistencia de los nacionalistas y la ley no ha podido pasar porque los nacionalistas agregados a los riveristas, que son también bastante conservadores con algunos vieristas, han cerrado el paso a la ley. Como lo han cerrado a esta ley, lo cerrarán en otras. Quien dice esto no es ningún militante del movimiento obrero o de la izquierda revolucionaria o más o menos socialdemócrata, digamos. Es José Valle y Ordóñez, el 18 de mayo de 1922 en 33. El aluvión de leyes laborales que hubo a principios del siglo XX, y esto no es casualidad, no llegó al medio rural. A la salida de la dictadura, donde tuvimos un oxígeno, digamos, de derechos, después de 11 años de oscuridad, consejos de salario en el formato, yo le llamo formato Sanguinetti, no porque sea un formato especial, sino por cómo se aplicó, que no fue exactamente la ley de consejos de salario, fue una aplicación sui generis. A saber, en la ley de consejos de salario están establecidas elecciones por voto secreto y directo de los trabajadores para elegir los delegados. Aquí se aceptó el criterio de la OIT de que definían los delegados las organizaciones más representativas. Los asalariados rurales no tuvieron derecho. Recién ahora accedemos a negociación colectiva y eso que libertad dijo sindical. Ordóñez tiene 95 años. Es impresionante. Es decir, hay que recordar, él nombra determinadas fracciones, digamos, de los partidos, también de su propio partido, porque habla de los riveristas. Los vieristas, en 1916 hubo el Alto de Viera, es decir, bueno, contra el inquietismo se decía, es decir, que todas esas transformaciones se frenaran porque ya... Y ahí hubo una resistencia muy grande del sector latifundista en Uruguay, a cambios que tuvieran que ver con involucrar al medio rural. Yo creo que estamos pagando muy caro todo eso todavía, ¿no? En la demografía nacional tenemos una población que en un 90% vive en las ciudades y tenemos un campo todavía muy deshabitado, con una terrible reforma agraria que ha habido, reforma agraria capitalista, inversión de tecnología, etcétera. ¿Y en qué sentido yo asumo cierta responsabilidad? No por esto, que en definitiva es la relación de fuerza entre las clases que ha predominado históricamente en el país. A nosotros todavía nos falta, desde este punto de vista, realmente ponernos las pilas a ayudar a contribuir a fortalecer la organización de los asalariados rurales, con métodos de comunicación que tal vez no sean los mismos, con métodos de llegada que no sean los mismos, con toda una serie de cuestiones que, si hay 140.000 asalariados rurales, nosotros tenemos que fortalecer mucho la organización. Y esa es la garantía de que estas cosas no sucedan. Lo demás todo cuento, digamos. Vamos ahora a una breve pausa y al regreso seguimos conversando. Han llegado, repito, muchos mensajes y siguen llegando. 099-894-987. Esto ocurre muy cerca de un debate aún incipiente, pero que yo presumo va a ir ganando en calado y en extensión en tiempo, y tiene que ver con los conceptos flexibilización laboral, rigidez de las leyes laborales. Esto está muy estimulado por lo que está pasando en Brasil, ¿verdad? Una reforma laboral sobre la que en este programa hemos estado conversando. Tiene que ver, Alejandro, con el concepto de democracia. Bueno, es decir, cuando nosotros tenemos algunas polémicas sobre situaciones que se dan en América Latina, yo en el fondo creo que también tenemos una polémica en torno a qué entendemos cada uno por democracia, digamos. Que es un concepto bien interesante ese de debatir, porque partiendo de la base que si hay que dar la vida, hay que darla por defender el derecho a votar, a expresarse y a pensar diferente, la democracia para nosotros es mucho más. Es el trabajo, la vivienda, la salud, es la educación. Y es poder participar en la cosa pública en forma permanente, digamos. En ese contexto, hay muchas cosas
En ese para contexto, debatir. cada vez que los trabajadores escuchan la palabra flexibilización, y yo puedo entenderlo, se asustan, ¿verdad? Porque ven la vaca y lloran, ¿no es cierto? Exactamente. Sin embargo, me pregunto, en determinadas circunstancias, hay asuntos, por ejemplo, los de la jornada laboral, que en determinadas circunstancias, en determinadas empresas, en determinadas líneas de la producción, de pronto puede ser una buena noticia, no para el patrón, no para el empresario solo, sino también para el trabajador, tener jornadas de pronto de más de 8 horas a cambio de más tiempo libre para crecer como ser, como individuo, como padre de familia, como vecino, ¿verdad? Y de pronto una ley que dice que más de 8 horas es extra, y si de pronto estás otros días con los brazos cruzados, problema del patrón, ¿no cabría posibilidad de echarle un nuevo ojo a determinados logros adquiridos, no con el temor de perder esos logros, sino al contrario, de transformarlos en que mejoren incluso la vida de cada uno de nosotros? Entre otros temas, los vemos luego de la pausa. ¿Cómo no? Estamos en el 98.7 con Marcelo Abdala, secretario general. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. Quiero que tengamos algún minuto también, Marcelo Abdala, estamos poniendo la mañana en camino para conversar acerca del... ¿Cómo ponerlo en su verdadero término? El preacuerdo, el tratado marco que se ha logrado con el gobierno UPM y ustedes a propósito de la futura instalación, o mejor dicho, futura potencial instalación de UPM, ¿no es cierto? Porque es un asunto que ha merecido por distintos actores y de distintos lugares muchos elogios, y ha merecido por distintos actores y de muchos lugares fuertes críticas, ¿no? Así que vamos a abordar un par de minutos ese asunto. Pero antes, lo que estaba arriba de la mesa. No quiero ser descortés con el público, que leo algunos mensajes. Dice yo sufrí ser peón de campo y es horrible. Con 13 años comencé a trabajar y me hacían levantar a las 5 a ordeñar y después no tenía hora de parar. Esa gente agresora debe estar presa y agresión no importa por agresión, no importa el motivo, y después que paguen lo que le deben al trabajador. Estos son los patrones que después dicen, estos vagos no quieren trabajar y disfrutan que el pobre se pelee con el pobre. Por favor, no dejen solo a este trabajador. ¿Quién sabe qué represalias pueden tomar contra él y su familia? Él debe estar pasando muy mal. Luchemos por los trabajadores rurales. Yo me he preguntado, no tengo la información, a lo mejor la tenés. De verdad que me he preguntado acerca de la familia de este hombre, ¿no? Su mujer, si la tiene, sus hijos. ¿Ustedes tienen algún dato? Yo he sabido que por las informaciones que vieron ayer en el secretariado, su pareja es maestra, que está con él. Y bueno, hasta ahí es que tuvimos la información, pero comparto totalmente la inquietud de los oyentes. Porque es presumible suponer, quizás no sea el caso, ni hablar, me alegro que así sea, que en este tipo de casos, si el trabajador es una pieza frágil, su familia suele ser más frágil aún. Exactamente. ¿Verdad? Y cuando la pasa mal el trabajador, la pasa peor los que dependen de él. Totalmente. Por esa razón es que hay una resolución. Y que en general no tienen sindicato, no tienen llegada a los medios. Si al trabajador le cuesta, a los hijos del trabajador le cuesta más, para decirlo en forma clara. Por esa razón hemos resuelto dar toda la cobertura necesaria a este caso para que se pueda efectivamente representar los derechos del trabajador, ¿no? ¿Están trabajando con los trabajadores rurales que tengan derechos y no lo sepan? Que tengan derechos y no lo sepan es como la nada, vuelve a decir Lu, acerca de... Comparto. 099-894-987. A ver. Otra cosa quería preguntarle. A ver, acá este mensaje. Te veíamos juntos todos los sindicatos unidos para dar pelea a todos burgueses por nuestra clase obrera de todos los rubros y de todos los sindicatos. Le quería preguntarle, compañeros, si las listas negras de delegados existen, porque yo llevo 3 años fuera de la Constru y a cada obra me sacan o me dejan no me dejan entrar.
porque fui delegado sindical. ¿Cómo arreglamos eso, compañero? Por lo visto, un ex dirigente sindical de la construcción. Bueno, yo creo que lamentablemente la discriminación antisindical existe desde el fondo de la historia, ¿no? Hoy por hoy es clarísimo, digamos, de que los trabajadores tenemos mayores libertades democráticas y mayores libertades y derechos sindicales, sin duda alguna. Pero casos de este tipo, sí, no es lo mismo conseguir laburo después que vos estuviste en alguna responsabilidad. Qué increíble, pasan los años y la historia de Uruguay sigue igual. El campo en manos de unos pocos, lo dice el Canario, que manda saludos. Ale, buen día, 099-894-987. Ale, buen día. La cortina musical ayer en el 121 daba gusto ver a los muchos turistas que iban en ese ómnibus, escuchar y preguntar en un español entendible cómo se llamaba esa música tan linda y de buenas voces que sonaba en la radio del bus. Estaba cantando el Zurdo Besio y Tabaré Cardoso. Lo dice Carlos el Portero, justamente porque Tabaré Cardoso es nuestra propuesta musical. Alejandro, hice el comentario de la sumisión y cómo es bien vista. Si quieres cambiar esa realidad tienes que irte, que te condenan al hambre y muchos usan el castigo. Yo, como mi primo, tenemos marcas de golpes en la espalda. Gracias, lo dice Omar. Fui 30 años dirigente sindical y siempre trabajé mis 8 horas y luego militaba. Hoy esta cúpula no se ensucia las manos, usa sus cargos como trampolín político y sacarse fotos en Caracas y en el lago de Ginebra. Aprovechó Mario Jubilado del 79 a mandar este mensaje que es terrible palo para, entre otras cosas, vos que sos nuestro invitado, ¿no? Es una tontería de las que permanentemente aparecen. Lo de ensuciarse las manos, yo no sé a qué se refiere, pero particularmente en la historia vieja de los sindicatos, yo entré en una fábrica en el año 86, tenía 18 años. Trabajaba de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. El tiempo, digamos, que salía de la fábrica, militaba o bien en el movimiento estudiantil, que ya venía de antes en eso, o bien en el movimiento sindical. Pero a diferencia de la ideología burguesa que este oyente expresa, en cierta medida, mi organización siempre tuvo trabajadores probados en la lucha, dedicados full time a la actividad sindical. Es decir, eran funcionarios, en este caso, de la UNRWA. Y para mí está perfecto. Es decir, si el capital puede disponer de dirigentes empresariales de funcionamiento permanente, escribanos, economistas, contadores, abogados, que representan a full, su actividad es representar los intereses patronales, ¿por qué no se puede desarrollar eso en el movimiento sindical? Me parece realmente una aberración lo que él plantea. Respeto ese punto de vista, pero nunca ha existido antes y no existe ahora tampoco, ¿no? Volvemos un paso atrás a propósito de lo que le ocurrió a este peón. Pero tú me habías preguntado una cosa bien interesante, sí, de la flexibilidad laboral. Lo quiero unir a ese concepto, porque yo recuerdo que en el cierre de la Expo Rural, el presidente de la Asociación Rural remarcó, entre otros asuntos, que la rigidez laboral a propósito de ciertas normas dificulta a su vez la competitividad y por lo tanto el crecimiento de la actividad económica, que termina siendo el crecimiento de la actividad económica una buena noticia. Yo creo que esto está fuera de discusión. Después, ¿qué hacemos con ese crecimiento? Seguramente tenemos diferencias todos, pero que crezca el país económicamente, los distintos rubros, y también el campo, porque era el tema en particular, es una buena noticia. La rigidez como un asunto que de alguna manera pone un palo en cierta rueda a esa competitividad y a ese crecimiento. Primero, ¿qué tan sólido, de acuerdo a tu visión, es ese argumento? Y segundo, cuando se habla de rigidez, se habla, resulta que de pronto un trabajador podría trabajar, un grupo de trabajadores podría trabajar un par de días en lugar de 8 horas, me estoy jugando porque no, 12 horas, y eso junta 4 y 4,
8 horas libres y la semana se le termina el jueves y no tiene que ir a trabajar el viernes. Y no me lo obligues a ir al viernes, porque el viernes no tenemos actividad, que esté de brazos cruzados. Y como yo lo necesito mucho martes y miércoles, esas 4 horas me las sé pagar extra y por lo tanto eso afecta mi competitividad e incluso la posibilidad de que pueda tomar más gente o hasta maneje la chance de echar a alguno. Bueno, yo creo que el discurso de la rigidez del mercado laboral como un obstáculo al desarrollo del país, o si lo querés decir de otra manera, uno de sus componentes, la competitividad, es un discurso falso e ideológico. Si uno mira la historia, pero no muy lejos, ¿no? La historia reciente. Tomemos del año 90 al 2015, 25 años. En el periodo en que no funcionaron los consejos de salario, no hubieron libertades sindicales, no se aplicó la desregulación, la sustitución de trabajadores por unipersonales, las distintas formas de desregulación, nuestro país no tuvo ni inversión, ni desarrollo, ni crecimiento del empleo, ni crecimiento del Producto Bruto Interno. Es decir, con la más brutal desregulación nos desbarrancamos en la crisis del 2002. Por tanto, el problema de la competitividad no son los derechos laborales. De ser así, tendríamos que entrar en todo el planeta en una espiral de recortes y de superexplotación y de liquidación de derechos, que yo creo que le hace mal al país, le hace mal al continente y a la humanidad. El problema de la competitividad es la calidad, es el trabajo de calidad, es la inversión, es tener organizaciones del trabajo que permitan movilizar conocimiento en el mundo del trabajo. Lo que pasa es que las patronales, como además tienen la queja en la OIT contra la negociación colectiva, viven quejándose de lo que ellos llaman rigidez, son nuestros derechos. Y ahí lo engancho con la segunda pregunta. Nosotros estamos en contra de la llamada flexibilidad laboral, cuya forma más aberrante es la reforma laboral en Brasil, que pone en el mismo plano a un trabajador individual conversando con un gran capital, ante el miedo de quedar desocupado y aceptando sus pretensiones, digamos, tiene más fuerza que el convenio colectivo y que la ley. Nosotros estamos en contra de eso. Digamos, si por flexibilidad laboral se entiende deterioro de los derechos, obviamente que vamos a estar en contra. Ahora, si con negociación colectiva, si con respeto, hay que conversar formas, como nosotros vamos a impulsar en los próximos consejos de salario, de reducción de la jornada de trabajo, o formas que contemplen ciertos aspectos de lo que nosotros llamamos flexibilidad productiva, es decir, en la variabilidad de los mercados, saber que hay momentos donde hay mayor tensión del trabajo y menos tensión, si es con negociación colectiva, si es con diálogo constructivo, para nosotros es conversable. Es decir, lo que hay que separar es esa pretensión, reflejada en este discurso de la Asociación Rural, que el problema del país es la rigidez del mercado laboral, la rigidez de los derechos laborales. De ninguna manera. Miremos el mundo del trabajo. Miremos muchas veces en qué empresas obsoletas nosotros estamos trabajando, qué falta de inversión hay, qué se hace con la ganancia, si se reinvierte o si se convierte en consumo suntuario. Digamos, ¿qué relación tenemos con la región? ¿Qué relación tenemos con el mundo? ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿Cómo preparamos nosotros a las nuevas generaciones para un desarrollo de punta? En todo ese contexto, ¿no? Marcelo, en ese contexto que vos estás... Si no, al final terminamos trabajando gratis. Es decir, con ese mismo discurso hay que trabajar gratis, en aras de una presunta competitividad, mientras se la han llevado a baldes muchos, ¿no? En este periodo de 15 años se la han llevado a baldes por la coyuntura de precios internacionales y el desempeño productivo que ha habido, lo que ha crecido la soja, lo que ha crecido el sector forestal. Digamos, para mí, desde una perspectiva crítica, todavía, lamentablemente, sectores demasiado vinculados a la dependencia, que es lo mismo que decir, a la exportación de materias primas. Pero bueno, esos son desafíos que el movimiento obrero se sigue planteando, ¿no? En este contexto, para que me quede claro, casi te diría negro sobre blanco, ¿no? A ver, vos decís que en determinadas circunstancias, en determinadas coyunturas y en determinado escenario de diálogo, ustedes como central de trabajadores no imposibilitan que en un estoy poniendo este ejemplo, pero que solo es eso, un ejemplo, sí. La chance de que los trabajadores por día de pronto trabajen en algún caso más de 8 horas, si esto con el acuerdo de los trabajadores significa tener
una jornada más chica otro día, más cerca del fin de semana, que se los alargue y que les pueda resultar... O la bandera, por ejemplo, que levantamos nosotros, 40 horas semanales en la industria. 8 por 5, 40 horas semanales, trabajamos 8 horas de lunes a viernes. Por ejemplo. ¿No? Y si hay que generar alguna excepcionalidad, se cubre. ¿Y o se hoy piensa, día ¿no? cómo es? Y en general son 48 horas, ¿no? Salvo algunos sectores. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decir? Si yo voy a ir a trabajar y cuando voy a trabajar no sé hasta cuándo me tengo que quedar, y si el patrón me va a decir hoy te quedás hasta las 12 de la noche o te vas a la media hora de que fuiste y mañana yo te aviso si venís o no venís. Sí. Lo que yo llamo, mirá, ¿eso alguien lo reivindica, eso? En cierta medida es digamos, bajo los derechos de propiedad y la autoridad de dirección de las empresas, hay algunos que te lo pueden llevar al máximo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Que vos vayas a un lugar y no sabes hasta qué hora te quedás, que estés a la espera de que te llamen para ir a trabajar o no, es un concepto de disponibilidad arbitraria que yo no comparto. No, en todo caso, ese concepto se llama full time y se paga. Claro. ¿No? Todos lo sabemos, en distintos ámbitos, en distintas profesiones. Usted, bueno... muchos de nosotros tenemos amigos médicos que están en... bueno, miren muchachos que yo no sé si voy a poder, yo no sé a qué hora salgo, pero esa persona por hacer ese trabajo cobra más que si lo hiciera de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hay mucho que depende del lugar de producción. Por ejemplo, yo te puedo decir que en una empresa continua que hace lo mismo de mi sindicato, se pasó de 3 turnos de 8 horas a 4 de 6. La producción es mayor, se han eliminado tiempos muertos. Repito, 3 turnos de 8 horas a 4 de 6 con el pago de 8. Uh-huh. Bueno, eso es reducción de la jornada de trabajo. En general no se puede dar en todos lados de la misma manera porque hay empresas que trabajan 48 horas de lunes a viernes. Claro. Entonces la reducción tendría que ser distinta. Ahora, hay un asunto sobre el que han hablado muchos economistas y que de verdad merece la pena ser analizado, ¿no? Y es, Uruguay ya tiene un crecimiento, ha crecido incluso en el peor momento donde hubo estancamiento, aún así hubo crecimiento. El crecimiento lo exhibe el gobierno como una buena noticia, ¿verdad? Incluso está superando las propias expectativas del gobierno y de analistas privados. Sin embargo, en el mejor de los casos, el desempleo no cae, en el mejor de los casos. Y sabido es, lo dicen también los economistas, que en un periodo de estable crecimiento, el aumento del empleo viene acompañando ese periodo, ¿verdad? El empleador como que con se muestra retardo, conservador si es por un trimestre, pero si ya claro, si son 4 o 5 trimestres consecutivos, bueno, tiende a aflojar, ¿no? Exacto. Y a contratar. Y eso no está pasando. Esto a ustedes como dirigentes sindicales, no se les prende una lucecita, che. Acá, más allá de la ideología, más allá del discurso, hay un problema que es objetivo. Está creciendo la economía y no hay más empleo. Y este es un problema que históricamente afecta al movimiento sindical porque es una de sus premisas básicas, ¿no? ¿Me lo respondés brevemente luego de la pausa? Dale. Estamos conversando con Marcelo Abdala, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. De un febrero que se fue colgando un tul en el perchero de la... Último tramo de la charla con Marcelo Abdala. Buen día, preguntale a Abdala por qué hay 300.000 uruguayos viviendo en asentamientos y por qué 800.000 personas ganan menos de 15.000 pesos. Gracias, lo dice Luis. Se llama capitalismo eso. Uh-huh. Bien. Bienvenidos al capitalismo que produce... Si lo mirás, cuanto más de lejos lo mirás, más espantoso es. Es decir... Salió un... Pero en Suecia no hay capitalismo. ¿Hay capitalismo? Hay capitalismo. Pero no sí, ocurre eso. Un estudio de Oxfam. ¿Qué pasa? ¿Reparten mejor? Y es un país, digamos, de la Europa capitalista desarrollada. Para mí, que en función de una experiencia bastante más radical, digamos, de distribución de la riqueza, que fue el socialismo real, ubicó otro parámetro socialdemócrata, digamos, diferente, pero que también apuntó a mecanismos más agresivos de distribución de la riqueza de los que hay en América Latina. Ahora, en este mundo, 8 personas, según Oxfam,
tienen la misma riqueza que 3.600 millones de habitantes. El Producto Bruto Mundial creció en todo el mundo y se produjeron aún más personas que tienen hambre en el planeta. Millones de desocupados. Yo parto de la base de que para resolver eso se necesita, partiendo del presupuesto que es muy difícil hacer tortillas sin romper huevos, pero se necesita gravar bastante más a la riqueza del país de modo de distribuirla de otra manera, ¿no? Bueno, pero justamente en esa dirección, porque si vos respondés a asuntos sobre los cuales hay aún problemas y que pueden ser vistos por muchos como injusticias, yo estoy entre esos. Claro, no me yo gusta también. que la gente viva entre el barro, sin derechos, También. sin condiciones dignas de vida y ganando muy malos salarios. Yo quiero decir que no todo el mundo entiende que eso está mal, Sí, claro. ¿verdad? Hay gente que se lo atribuye a los propios protagonistas de esa miseria, ¿no? Estos no quieren trabajar. Ahí va. Estos Está vienen bien, yo no formo parte de ese paradigma y eso, y en particular los hijos de esas personas, que suelen ser además personas muy jóvenes también, ¿no? Esos padres, los hijos de esas personas a mí me provocan mucho dolor porque además tienen la misma edad que mi hijo. Y no hay forma comprobable de sugerir ni suponer que mi hijo tenga más talento que ese hijo, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué mi hijo duerme abrigado, con buena comida, buena educación y hay otros que no? Ahora, si vos me decís, Marcelo, que eso ocurre por el capitalismo, cerra y vamos, porque debe haber otras formas yo creo que de sí. poder achicar esas brechas, de poder solucionar esas Yo creo que sí. injusticias sin que necesariamente se destruya el capitalismo. Porque te tengo una mala noticia. Mirá que hay capitalismo para rato, aunque Claro. vos hace rato es que estás diciendo que no. Pero también hay formas de tránsito, digamos. Bueno, pero justamente yo creo que a eso te apunta el pongo- oyente, ¿no? te pongo- Malo bien gobierna la izquierda en Uruguay. ¿Y qué pasa Sí, que no se ha podido sacar eso de encima? No, pero digamos, me parece que con mis acuerdos o mis diferencias, con mis planteos de ir más profundo o de acompañar y mis visiones críticas, no hay un proyecto transformador que se plantee formas de superación del capitalismo. Yo te pongo un ejemplo, eso se resuelve con una articulación de políticas de vivienda más agresivas. Yo tengo una visión crítica de cómo se han administrado las políticas de vivienda del 2005 a la fecha, que no han existido. Bueno, vamos a decirlo claramente. Con políticas de Durante educación. el gobierno del Frente pero Amplio no se ha hecho solo poca vivienda. muy poca, y los engranajes burocráticos funcionan mucho más para trancar que para transformar. No solamente eso, sino que tiene que estar articulado con educación, con trabajo. Tiene que ser una política especialmente dirigida, digamos, en esa materia, ¿no? Y mirá si aparece de cara a las próximas elecciones una propuesta electoral que no forme parte de la izquierda de la que vos formás parte, más allá de tu condición de trabajador. Bueno, yo te conozco hace mucho tiempo y estoy seguro que me dirías, no, es que yo no soy de izquierda y trabajador, yo porque soy trabajador soy de izquierda. Está muy bien razonado. ¿No? Bueno, pero en todo caso, también hay trabajadores sensatos, honestos y que Compañeros míos, no se sienten identificados, ¿verdad? Pero también sé que vos los respetás como no podía ser de otra manera. Pero supongamos que aparece una propuesta electoral del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, que están, por decirlo menos, están a la derecha del Frente Amplio. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y le dicen al público, le dicen a los ciudadanos, le dice al pueblo, miren, en estos años el Frente Amplio ha hecho muy poca vivienda. Y esto es objetivo. Ni el más obsecuente de los Frente Amplistas lo puede desmentir, ¿no? Y nosotros proponemos que en un plazo de tantos años se construyan X miles de viviendas. ¿No te dan ganas de votarlo? ¿No te decís, la pucha, a lo mejor estos lo aciertan, esto lo hacen bien, lo que no pudieron hacer los míos o los que están más cercanos a mí? No sé si Y yo, mi sindicato, seguía haciendo mi trabajo como corresponde. No sé si de votarlo, pero de eventualmente convocar a un ámbito en el que estén todos para acordar políticas de Estado en la materia que trasciendan los partidos, sin duda. Que incluyan el alquiler, que tiene un precio exorbitante en Uruguay, que incluyan la superación del déficit habitacional, la construcción, que incluyan la reforma de la estructura que ya existe para poder habitarla, es decir, un planteo integral donde vengan todos con sus ideas y se pueda convertir en una política de Estado, sin duda alguna, ¿no?
Bien. En el medio rural hay trabajadores extranjeros sin el más mínimo derecho. ¿Van tras esa realidad o solo si hay denuncias? ¿Están yendo al medio rural? Te preguntan a propósito de la situación de Lo que más conozco yo es nuestro esfuerzo sumamente complicado por organizar la minería en el extremo norte del país, allá en Artigas, donde eso se da mucho y en donde se está haciendo un esfuerzo muy grande por organizar a los mineros, en Artigas me refiero, y en donde permanentemente estamos, digamos, lidiando con los problemas laborales tradicionales y los problemas laborales adicionales que implica el mundo de frontera, digamos. Mira, alguien me manda una fotografía, yo acá te la estoy mostrando, en la que se ve una camioneta de la Intendencia, División Limpieza, y un hombre recostado dentro, o sea, un trabajador, porque además luce con el uniforme, que parece que estuviese durmiendo, ¿no es cierto? Y el comentario que incluye esto es, Ale, mirá, festejen uruguayos. Acá se cuelan muchas cosas, porque la expresión festejen uruguayo remite a la famosa frase de Tabaré Vázquez. La frase en sí mismo parece dar cuenta que esto ocurre desde que gobierna el Frente Amplio en Uruguay. Yo no estaría tan seguro. Es más, yo no sé si necesariamente esto constituye una irregularidad, pero sí, en caso que lo constituya, gobierne quien gobierne, es un problema que debe ser atacado, primero que nada, por las autoridades legítimas, pero los uruguayos nos hemos acostumbrado a que el rol del sindicato sea importante también, no solo para reivindicar salario. Y ese es un baile en el que ustedes se metieron, y claro, tienen que seguir bailando, porque ustedes mismos lo provocaron, ¿verdad? Porque para transformar la sociedad vos tenés que promover una ética de la responsabilidad. Y esa ética de la responsabilidad no solamente en la militancia, también es en el laburo, en el trabajo, en cómo hacer las cosas, ¿no? Vos como dirigente sindical, está bien, vos no estás en ADIOM, ni mucho menos, y repito, porque los Estados de Derechos tienen que dar garantía, no sabemos si esta es una irregularidad. Está claro. Porque puede no serlo, vaya ¿no? a saber que eso no sea un chofer que está cumpliendo su tarea, que llevó a otro trabajador a hacer una cuestión y que sabe que ese trabajador va a estar 2 horas desarrollando una cuestión, y la tarea que tiene él es esperarlo en el lugar. Claro, y la forma ahí, que lo espere... si esto fuera así, hay cosas para mejorar, tal vez la propia organización del trabajo. Claro, nosotros le hemos planteado... Porque ese hombre está tan cansado que merece estar... No, o por qué tiene que estar ese tiempo allí mientras puede estar haciendo otra cosa. Sí, nosotros le hemos planteado a la Intendencia Municipal, me consta porque participé junto a Dion en algunas conversaciones vinculadas a la limpieza. Bueno, señores, acá hay una cuestión que nosotros tenemos acuerdos y diferencias. Tenemos a toda la población de Montevideo que es el usuario de lo que nosotros hacemos bien y de lo que hacemos mal. ¿No se podrá conversar cómo se gestiona, cómo se organiza el trabajo para mejorar el servicio? Yo soy testigo que ha sido voluntad de ADIOM y del movimiento sindical poder conversar eso con las autoridades, ¿no? Walter te pregunta... Mira lo que dice Walter. Buen día, Ale. Realmente me molesta que varios dirigentes sindicales, cuando reciben alguna crítica incómoda, lo único que hacen es etiquetar a su interlocutor con la palabra burguesía de forma negativa. Me parece que sería mucho más saludable que, en tanto líderes, pudieran esforzarse por expresar argumentos valederos sin descalificar. Gracias, abrazo, lo manda Walter. No me gusta a mí el concepto de líder. Me suena mucho a organización del trabajo japonesa, digamos. Pero más allá de eso, el espíritu creo que... Comparto. No se trata de etiquetar. Yo, es más, no creo que lo advirtió cuando dijiste... Pero yo no etiqueté al interlocutor, yo etiqueté una categoría ideológica. Yo, en general, cuando discuto, tengo un método que deriva de algunos consejos antitotalitarios de Hannah Arendt. Si yo tengo una polémica contigo, Alejandro, yo no tengo nada contra vos. Es más, podés ser mi hermano, mi amigo. Salen de nuestra cabeza ideas que espadean y discuten. Yo contigo no tengo ningún problema. Ahora, que ese concepto corresponde en general a los parámetros de la ideología burguesa, es decir, repito, una cámara empresarial puede tener todo su andamiaje de profesionales, pero un trabajador, una organización colectiva de trabajadores no puede tener gente full time a los efectos de la defensa de sus intereses. Bueno, eso forma parte de una categoría que es burguesa. Omar dice, Alejandro, las empresas de servicios te llaman si te precisas o llegás y no tenés horas de trabajo, y lo raro que dan horas extras o suspenden la licencia. Nunca entendí por qué lo hacen, a propósito de ciertas debilidades de las que hablabas vos, ¿no? Bueno, supongo que ese es un paradigma que entienden ustedes. Es la disponibilidad arbitraria que yo te decía, ¿no? Si te llamo, terminás de trabajar hasta que yo te digo, y te llamo cuando quiero.
Bueno, en una importantísima empresa de procesamiento de pescado que lamentablemente no existe y dejó a todo el mundo adentro además. Yo recuerdo, porque había mucha gente en el barrio que trabajaba allí, a la gente escuchando determinada radio para saber si tenía que ir o no a trabajar. Eso no lo queremos. Bien, buen día Alejandro. ¿Me podés decir el nombre de un periodista español que entrevistaste en julio y hablaba sobre temas de la crisis en Medio Oriente? Desde ya, gracias. No era un periodista, era un académico, un profesor de la Universidad de Jaén. Ahora se me fue el nombre, pero ya te lo confirmo. Así que quiere decir que yo no voy a trabajar más en la construcción porque fui delegado sindical para Servi. Trabajé ahora, mi sindicato del Zunca, mi herramienta, me dejan de lado. Mirá vos, compañero, salud y gracias. ¿Y de dónde se interpreta de lo que yo dije ese asunto, no? No sé, se ve que interpretó eso, fin. pero... Pero eso es muy sencillo. Todo acá en Uruguay es muy cerquita. Es la calle G entre Paysandú y Uruguay. Yo estoy seguro que si el oyente va y conversa con mis compañeros del Zunca, allí se podrá hacer un seguimiento de lo que él plantea, ¿no? 099-894-987. Buen día. Parece que algunos no saben que se abolió la esclavitud, no solo en el medio rural, y con apremios físicos aquí en la capital te hacen el apremio psicológico y luego el despido. Un saludo, lo dice Ana de Malvin. En el último tramo, ¿dónde desde la perspectiva histórica, no solo informativa, ponernos ante este preacuerdo? Insisto que no sé exactamente cuál es la palabra que aplica más y mejor acerca a esto que han llegado. Por un lado, la empresa UPM, en caso que se instale. Por otro lado, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Y, naturalmente, ustedes, los trabajadores, a través del PIT-CNT. Bueno, lo primero que es importante diferenciar, Alejandro, es que esto no es un convenio colectivo. Es un acuerdo marco de una generalidad mucho mayor. ¿Y esto por qué? Porque en el método, digamos, del movimiento sindical uruguayo se consagra un convenio colectivo con derechos y con obligaciones cuando hay trabajadores sujetos de la negociación colectiva a quien consultar. Es decir, yo para hacer un convenio colectivo de rama tengo que convocar a la Asamblea General de la UNRWA. Y para acordar o no un convenio colectivo en una empresa, tengo que poder hacer una asamblea en la empresa a los efectos de que el convenio se consagre. Obviamente, como esta potencial obra de UPM no comenzó, no hay a quien consultar y no hay convenio colectivo. Es un acuerdo marco general que podría ser ubicado como un conjunto de, digamos, intenciones programáticas generales de las partes. Para mí es una contribución al país, no solamente al movimiento sindical, porque en general en este acuerdo marco se consagran líneas de trabajo posterior que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, porque no existen compromisos, digamos, de parte del movimiento sindical de renunciar a ninguno de los derechos constitucionales que tenemos, y porque además es parte del proceso, digamos, que tiene esta transnacional, esta compañía, a los efectos de definir si hay inversión o no. Entonces, allí vas a ver vos consagrados las cuestiones de la seguridad industrial y la salud laboral como intenciones grandes, digamos, gruesas. Vas a ver planteadas las cuestiones de la capacitación de los trabajadores. Vas a ver planteadas cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales y los mecanismos básicos, digamos, de prevención de conflictos. Yo creo que es una herramienta positiva. ¿Y este convenio macro es sinónimo de paz sindical? No necesariamente. No necesariamente. Pero entonces, déjame ser UPM. ¿Yo qué gano al firmar esto? ¿Qué tranquilidad tengo? Que ambas partes harán todos los esfuerzos por evitar los conflictos antes de que se produzcan. Es decir, de alguna manera tiene una... ¿Necesito de un convenio previo para eso? Podría decirse que en la industria de la construcción y en la industria metalúrgica, digamos, que son dos de los potenciales gremios que participan en la obra, ya están establecidos mecanismos de negociación previa, digamos. En ambas ramas están establecidos. Tal vez si tú me preguntás, bueno, pero sus convenios vencen el 30 de junio del año que viene. Y después no se sabe si va a haber o no va a haber convenio.
pero en general están establecidos. Pero ante una irregularidad, falta de cumplimiento o ilegalidad de una empresa en el marco de la construcción de UPM, en caso que se lleve adelante, ¿no? Los trabajadores a través de sus sindicatos van a estar un poco atados de manos en reivindicar, en hacer acciones, en movilizarse. No, se plantea inmediatamente al más alto nivel, incluyendo a la propia UPM, y debe resolverse. Que es lo que hacemos siempre, ¿no? Es decir, esto es lo central. El movimiento sindical no firmó ninguna cuestión que no haya planteado públicamente o que ya no tenga consagrada, digamos, en su orientación. Nosotros le propusimos en general a las patronales, tal vez tú te acuerdes de esto, Alejandro, que en vez de presentar la queja ante la OIT contra la negociación colectiva, sí, y por los conflictos, que pudiéramos llegar a un acuerdo de mecanismos de negociación previa. Y ellos no quisieron. La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. ¿Sabés tú por qué no quisieron ellos? Porque para un sindicato es normal conversar antes de ir a la huelga. Yo no puedo plantear una huelga general por tiempo indeterminado con una... El argumento de que ustedes ante la primera de cambio van a la huelga... No existe. Yo antes de ir a la huelga tengo que tratar de llegar a un acuerdo, conversar con las patronales, ver si hay posibilidades de acuerdo. No es que yo arranco una huelga y las empresas no saben qué es lo que estoy pidiendo. Para la organización sindical es elemental conversar antes del conflicto. El problema es que eso no es tan elemental para las patronales. Porque muchas veces te hacen una reestructura, te despiden, te echan gente sin haber conversado nada antes. ¿Tú crees que Esa es la razón por la que la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio rechazaron esto que ahora acordamos con UPM. Pero para nosotros no es nada nuevo, digamos. Uno tiene la impresión que UPM es como un gran barcote enorme que se va arrimando con lentitud y notorias precauciones a las costas de Uruguay, por usar un término, sí, ¿no? está bien la metáfora. Como buen armatoste que es, no puede ir ni rápido ni a lo loco, porque el andar podría ser peor que la llegada, ¿no es cierto? Entonces está tratando de meterse en el puerto en el marco de una decisión que aparentemente goza de cierta anuencia, y es, al gobierno le parece buena noticia, a la oposición en líneas generales también, y a los trabajadores organizados también, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿se puede decir que este acuerdo firmado, este convenio macro, ha ayudado al gobierno para visualizar que ese barco viene entrando en forma más acertada al puerto? Yo creo que sí. O sea que esto fue... Porque siento que más que una buena noticia para los trabajadores... Más que para una buena noticia para UPM, yo siento que termina siendo una buena noticia para el gobierno. También, pero también para los trabajadores y para la sociedad uruguaya. Si yo puedo convertir luego ese acuerdo marco en acuerdos más concretos, que miren la seguridad industrial, que ahí haya cero accidente, que se maximice la posibilidad de contratar mano de obra nacional, a partir de que ya tenemos 2 experiencias previas, de que haya capacitación y que todos los trabajadores salgan con un nivel superior al que entraron, de que haya una resolución adecuada de las dificultades que genera una aglomeración de este tipo en materia de vivienda, en materia de transporte, que eso signifique que para el lugar donde se instala va a quedar una mejor infraestructura. Eso no es solamente, digamos, para el gobierno, también es una buena noticia para los más potenciales todavía que UPM, trabajadores que estén trabajando en ese lugar, ¿no? Ustedes como PCNT no tuvieron una buena experiencia con la segunda planta, ¿no? Con la segunda planta hubo más problemas que con la primera, ¿no? El protagonista central de todo el proceso de la obra es el Zunca. Nosotros los metalúrgicos tenemos una participación tal vez un tanto más periférica, porque uno de los problemas que tienen, y esto desde el aspecto crítico, estas inversiones, es que compran bastante poco en la industria nacional. Una de las demandas nuestras ha sido que se trabaje de una manera mejor en el armado de proveedores nacionales industriales que permitan cierto desarrollo. Pero ha habido una mala experiencia. El 95% de los conflictos que se generaron en Montes del Plata fueron originados por la patronal, por las distintas empresas que incumplían la normativa. ¿Cuál es la diferencia? Montes del Plata había acordado un régimen medio parecido a llave en mano, donde decía, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, a mí me tienen que entregar la planta en tal momento y punto, no es mi problema. De alguna manera, en una gestión diferente, UPM va a estar en el monitoreo de que todo se cumpla. Ese es el compromiso que hizo con nosotros.
Bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Cómo no, arriba, cuando quiera. Marcelo Abdala nos ayudó a poner la mañana en camino. Muchas gracias a los oyentes, que se portaron súper lindo mandando sus mensajes en una y en otra dirección.